Saludos, mi nombre es Santiago Medina y en este presente video vamos a modelar una estratigrafía eh, con la ayuda de nuestro programa Geos 5 con su módulo estratigrafía. Este programa es demo, por lo cual no se va a poder guardar el resultado, aunque sí sirve mucho para lo que es presentación de informes técnicos. Para poder modelar esta estratigrafía en 3D, lo que necesitamos principalmente son dos cosas. La primera es ubicar o definir los estratos en el espacio, lo que vamos a hacer por medio de puntos con coordenadas X, Y y Z. También necesitamos conocer ciertos ensayos que nos brinden la clasificación de los suelos, ¿no? Para ello tenemos aquí lo que viene siendo los ensayos SPT. En este terreno se realizaron 6 ensayos. Y bueno, también tenemos sus coordenadas, ¿no? En X y en Y. Principalmente, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que saber el tipo de suelo, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de estos ensayos predominan 3, menos en el último ensayo que solamente se encuentran 2, la capa vegetal y un SM. Así que vamos a tener que definir 3 tipos de suelos en el programa. El problema que se nos presenta es el siguiente, ¿no? Que se tiene previsto construir un conjunto de torres, 2 torres, con esta implantación aproximada, y para lo cual se han realizado 6 ensayos SPT, ¿verdad? En un terreno comprendido con estas coordenadas. ¿Qué se nos pide realizar? Se nos pide realizar los perfiles del suelo de cada ensayo realizado SPT, el modelo tridimensional y más o menos generar 4 perfiles de salida en ubicaciones que sean correspondientes a, a donde iría nuestra cimentación para estas 2 torres. 4 perfiles por cada torre y 4 secciones por cada torre también. Las secciones son como unas rebanadas, ¿no? Entonces, ¿qué más necesitamos saber? Por el momento nada más. Vamos a comenzar a modelar. Primero debemos definir el proyecto, o sea, darle un nombre y un autor. Ahora puedo configurar esto, puedo dejarlo esto como el recomendado. El suavizado es para poder visualizar de una mejor manera. En este caso lo vamos a dejar en intermedio, ya que no es necesario. Aquí vamos a pasar a definir el sitio de la construcción. Bueno, aquí todos estos parámetros los dejamos tal cual. El que tendríamos que modificar es el borde activo, pero el borde activo lo podemos modificar después, porque es un borde que nos va a ayudar a visualizar de mejor manera nuestro modelo tridimensional. Ahora, ¿qué tengo que definir? Tengo que definir los puntos del terreno, los puntos arbitrarios del terreno. En nuestro caso, los puntos arbitrarios están definidos por la siguiente tabla. Vamos a añadir los puntos textualmente. El punto 1 tiene coordenadas 0, 0, 0. El punto 2 tiene coordenadas x0, y41, z010. Lo añadimos. El punto 3 tiene como coordenadas
79, 41 y 0.30. Añadimos el punto 4, tiene como coordenada 79, 0, 0.25 y añadimos. Recordemos que para ubicar algo en el espacio mínimo necesitamos definirlo por 3 puntos. Bueno, ahora ya tendríamos lo que sería nuestro piso en el modelo. Lo siguiente sería definir los suelos. ¿Qué suelos tengo en los respectivos ensayos? ¿Qué suelos me dice que tiene? Entonces, añadimos. Ahí se puede hacerlo de dos maneras. Una es definiendo cada parámetro del suelo, su peso específico, su coeficiente de Poisson, etcétera. Y el otro, que es el más fácil, es hacerlo por clasificación de suelos. ¿No? Como yo ya tengo la clasificación de suelos en nuestro archivo de ensayos, pues lo hago así. Buscamos el primer estrato, que viene a ser el CB. El CB no se encuentra definido en el programa, pero se lo puede considerar como un limo de muy alta plasticidad, porque es un suelo vegetal. Lo asignamos y le cambiamos el nombre, puede ser CB. Le asignamos un patrón y un color, como sea de preferencia. Añadimos. El siguiente suelo es un suelo CL, clasificación CL. Ese sí se encuentra, lo asignamos, cambiamos el nombre y le asignamos un color diferente. El próximo suelo es un suelo SM. Lo asignamos, añadimos, cambiamos el nombre y le podemos poner un color más oscuro. Estos son los tres tipos de suelos que vamos a usar. Ahora el siguiente paso sería añadir nuestros ensayos de campo, ¿no? Hay varias maneras de añadirlos. La más rápida es desde un Excel, pero tenemos que tener en cuenta que los datos a ingresar para que el programa los lea tienen que ir con respecto a los números. Si es que yo ingreso desde la fila 1, me va a botar un error porque no va a poder leer esto como un número. Entonces yo voy a ingresarlo desde la fila 2 hasta la fila 18. Por el momento vamos a cerrar el Excel para que no exista ningún problema. Añadimos. Mi tipo de ensayo es un ensayo SPT. Voy a colocar el SPT 1. Debo definir la ubicación del ensayo para que se incorpore en el modelo, y la ubicación ya la tengo anotada, que es 10 en X y 14 en Y. Esta altura, como ven, automáticamente la define el programa. Ya, esto lo dejamos así porque, bueno, el programa, el perfil que hemos planteado no es totalmente recto, por decirlo así, entonces tiene sus desniveles, cada punto tiene su desnivel, y el programa pues coloca más o menos en qué desnivel caería en la superficie del terreno. Otra cosa que tenemos que hacer es poner aquí en tablas SPT, y no podemos usar desde esta versión la opción importar directamente porque nos va a soltar un error, así que importamos los datos desde acá.
seleccionamos el archivo, tabla de ensayos, ¿qué hoja? La hoja 1, aceptar. ¿Desde qué fila leer? Desde la fila 2. ¿Hasta qué fila de leer? Hasta la 18. Siguiente. Ahora, si nos damos cuenta, en nuestro Excel solamente tenemos 3 columnas de número de golpes, ¿verdad? Pero el programa necesita 4. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos la última columna porque no va a variar nada. El cuarto set de números de golpe no influye en el cálculo, ni en la definición de la estratigrafía. Entonces, en esta columna colocamos que se repita la columna E. Estas son las columnas que va a leer el programa. Ya, esto lo lee en el Excel. Estas son las columnas del Excel y estas son las que va a leer el programa, los datos. Le damos OK, vemos cómo se insertó, está bien, y le damos a añadir. Del lado derecho podemos ver el gráfico, ¿no?, de golpe con penetración, golpe versus profundidad. Añadimos, añadir, añadir. Vemos que ya tenemos ingresado el primer SPT. Aquí también surgió un error, supongo que es por el programa, que al añadir seguido no se añade, solamente queda añadida el primer ensayo. Entonces vamos a utilizar solamente la opción añadir más cerrar. Entonces aquí le damos añadir de nuevo, SPT, tabla SPT, SPT2. El SPT2 tiene una ubicación de 21.5 y en Y de 30. Importamos los datos, el archivo, el mismo archivo, pero la hoja ahora va a ser la hoja 2, porque así está separado en el Excel. La fila 2 hasta la fila 18. Siguiente. Bueno, una vez que ya se ha configurado esto, cuando metes datos, introduces datos en el programa del mismo tipo, pues la configuración se mantiene, ¿no? Entonces es más fácil. Vemos también el gráfico, vamos a añadir, vamos a cerrar. Realizamos este proceso hasta terminar los 6 ensayos. El proceso, como pueden ver, es un proceso muy fácil, pero tedioso en cuanto a insertar los datos. Si es que hay un error, puede ser el error de insertar un dato mal. Elegimos la hoja 3, siguiente, de la 2 a la 18, siguiente. Bueno, mire, por ejemplo, ahora nos bota una pantalla totalmente diferente porque no se eligió la opción tablas SPT, estamos en la opción capas. Entonces no debemos cometer ese error. Vamos a ver. Ahora sí, importar datos, Excel, hoja 3, siguiente, 2.18, siguiente, ok, listo, no hay ningún problema. Añadir SPT, SPT número 4 con su ubicación 47 15.8. Tabla SPT, importar datos, un proceso repetitivo. La hoja sería la 4, siguiente, del 2 a la 18,
siguiente, ok, añadir, cerrar. Bueno, a medida que se va añadiendo, pudieron ver ahí en la pantalla cómo se van insertando los datos de los ensayos en el modelo tridimensional, en lo que será el modelo tridimensional. La ubicación 55 y en Y32. Tablas SPT, importar datos, añadir, ok, hoja 5, siguiente, del 2 a la 18, siguiente, ok, añadir más cerrar. Vamos al último, que sería SPT6. Es importante tener varios ensayos en este caso, porque como podemos ver existe una variación entre los espesores. Si solo tuviera un ensayo, pues todo me saldría lo más homogéneo posible, que no es real, como si los estratos estuvieran uno sobre otro sin alterarse, con su mismo espesor en todo el modelo tridimensional. Bueno, podemos ver que aquí no se ha añadido. Vamos a añadir tabla de ensayos, hoja 6, siguiente, 2, 18, siguiente, siguiente. Ahora sí. Bueno, aquí estaba cometiendo un error que era no insertar el Excel, y se lo puede inspeccionar, ¿no?, de una manera gráfica con la ayuda del programa. No visualizaba lo que eran los ensayos, pero en el momento se puede corregir dando doble clic. Ahora, ya teniendo el SPT y los tipos de suelos, yo puedo insertar el perfil de suelo. Voy a insertar el perfil de suelo para cada ensayo SPT que tengo, ¿no? Puedo ayudarme del Excel para explicar esto. Bueno, esto viene siendo el perfil de cada ensayo SPT, ¿no? Como vemos, tenemos que definir cada tipo de suelo, cada capa. Entonces, pues en el Excel los espesores de cada capa están representados. Ejemplo, el CB tiene un espesor de 1 metro. Esta profundidad es la profundidad final del estrato. Sería esto de aquí, ¿no? Entonces simplemente tendría que definir 3 tipos de suelos. Vamos al programa, doble clic, SPT1 y pues añado. El espesor de la primera capa es de 1 metro y es un CB. Lo añado. El espesor de la segunda capa es de 7 metros y es un suelo CL. Lo añado. El espesor de la última capa es de 7 metros y es un SM. Lo añado. Suele presentar este programa un error al no considerar como añadida la última capa. Esto se puede solucionar al darle un espesor imaginario de 0 con una capa del mismo tipo. Entonces, añadido. Vemos que el espesor es 0 y no se ha alterado nada. Le hago OK, flechita hacia abajo, me va a llevar al siguiente estrato, al siguiente SPT, para definir el siguiente estrato. Es importante saber que no se ha definido aquí, en este proyecto,
un nivel freático, ¿verdad? Entonces no es necesario definir el nivel freático. Vamos a definir el segundo perfil. Sería 1 metro CB añadir 4 metros CL añadir 10 metros SM añadir y el último SM 0. Ok, continuar. Esto sería un espesor de 0.5 CB añadir, espesor de 6.5 CL añadir y un espesor de 8 SM añadir, y el espesor que me sirve solamente como ayuda de 0 añadir. Siguiente, ahora iría el 4. Comprobamos, sí, 4. Espesor de 1 metro. Segunda capa, espesor de 2 metros. Tercera capa, espesor de 12 metros. Para comprobarlo, pues por si tienen algún error, cada ensayo está realizado hasta una profundidad de 15 metros, ¿no? Entonces el gráfico les ayuda a comprobar eso. Estamos en el SPT5. Entonces 1.5 el primer estrato de CB, 4.5 el segundo estrato de CL, 9 metros el último estrato y 0 mi capa auxiliar. Estamos en el último estrato ya. Esta capa, pues la primera es de 1.5 CB y la segunda es de 13.5. Se ha omitido la capa intermedia CL, ya. Entonces por ahí el programa nos va a botar un pequeño error que lo solucionaremos luego. Y le damos OK. Vamos a inspeccionar. Todo está correcto. Bueno, ahorita podemos visualizar ya los SPT con sus diferentes caracterizaciones de suelo, ¿no? Ahora tendría que generar el modelo geológico, pero no es posible porque me arroja una incompatibilidad. ¿Cuál es la incompatibilidad? Bueno, pues un SPT, ¿verdad? Como podemos ver, el último, el 6, solo consta de dos tipos de suelo, ¿no? He omitido la capa intermedia que todos los demás tienen. Entonces el programa no sabe cómo enlazar, de qué manera enlazar todas estas capas con esta capa de aquí, a lo cual tenemos que indicárselo. Y podemos inspeccionar también, por ejemplo, este es el primer estrato, ¿verdad? Que este era el error que antes sucedía. Siempre la última capa me generaba no definido. Bueno, como mi última capa auxiliar es de 0, no me interesa que me salga aquí no definido. Entonces lo que vamos a alterar es la capa incompatible. ¿Ya? Este es el error. El error es que con respecto a la capa principal, ¿verdad? La capa principal viene siendo esta capa. No hay manera de que se enlace el CL. ¿Qué debemos hacer? Lógicamente este CL
ha avanzado, a medida de que avanza hasta este punto del SPT6, se ha eliminado, se ha disminuido, como lo quieran ver. Y a medida de que avanza el SPT6 hacia el principal, pues se enlaza entre los SM, ¿verdad? O mejor dicho, aquí ha habido un incremento de SM, de tal manera que aquí ya no hay CL. ¿Qué debemos hacer? Debemos crear una capa imaginaria de CL aquí, de espesor 0. Entonces vamos a seleccionar aquí, insertar antes, se ha insertado ahí, un espesor de 0. ¿Qué tipo? CL. Insertar. Ya. De esta manera ya se ha enlazado correctamente el programa, ¿no? No vemos espacios de suelo vacío. Ok. A partir de aquí ya podemos generar nuestro modelo tridimensional. Vemos un tipo de malla, ¿no? De malla parecida a la malla de elementos finitos que se ha generado, que sería más o menos la variación de las capas. Por ejemplo, entre esta capa y el final está comprendido solamente el suelo OSM. Entre esta capa de aquí y esta capa está comprendido solamente el suelo CL. Y bueno, esta pequeña capa es solamente suelo CB, ¿no? La capa vegetal. Ahora, para visualizarlo de una manera tridimensional, tenemos que ir a configuraciones, buscamos las opciones del modelo, vamos a, por ejemplo, un sombreado, el contorno principal y los bordes laterales. Podemos también visualizarlo de una mejor manera de ahí, ¿no? Bueno, ya depende del gusto de cada quien y de lo que se quiera llegar a explicar con este modelo. Vemos que el modelo tridimensional es congruente, ya que en el SPT6 pues llegamos a un punto en el que el suelo SL se eliminó. Entonces estamos en lo correcto. Ahora, a partir de este modelo yo puedo definir varias cosas, porque este es el modelo de la zona, pero sobre esta zona va a ir colocado un edificio, ¿verdad? Entonces yo necesito la estratigrafía de puntos de interés, por ejemplo, la estratigrafía de donde iría ubicado un pilote, una zapata, la cimentación, de donde iría ubicado una cimentación. Entonces necesitamos primero, vamos a regresar un poco, qué pasa cuando yo defino un borde activo. Vamos a definir un borde activo, como se indica, de 3 metros. Como vemos, el programa ha generado un borde, ¿no? Es simplemente eso, un borde para su visualización. Vamos a tener que volver a generar el modelo tridimensional y ahora podemos insertar perfiles de salida. Vamos a verlo desde una vista en el plano. Necesitamos 4 perfiles de salida. Vamos a añadir gráficamente, vamos a seleccionar, por ejemplo, si aquí iría parte de la cimentación, a mí me interesaría ese perfil para saber sobre qué estrato se va a sentar el edificio. Añadimos el siguiente, añadimos, esto es aproximado, pero se lo puede hacer de manera textualmente con coordenadas
una vez ya definido dónde iría cada parte de interés de la cimentación, ¿verdad? Esto correspondería a 4 puntos de interés de la cimentación de pues una de mis torres. Ahora paso a hacer lo mismo para la siguiente torre. Añadimos, se puede colocar un nombre. Por ejemplo, este sería del edificio 2, el perfil 2, ¿verdad? Añadimos y añadimos. Bueno, de esta manera se observa los perfiles que nosotros hemos añadido y podemos visualizarlos de mejor manera desde aquí, ¿no? Ahora, esto en cuanto a perfiles me es útil, pero lo que más útil son secciones, la sección entera de este tipo, como cortar rebanadas de este perfil de suelo, ¿no? Entonces vamos a añadir secciones. En este caso se me pedía añadir 4 secciones por ubicación. De igual manera, a mí lo que me va a interesar son secciones con puntos de interés de la edificación. Por ejemplo, yo añado una sección y estas secciones suelen ser realizadas manualmente, por decirlo así, o en AutoCAD. Entonces es muy complejo realizar estas secciones. Es mucho más fácil realizarlas desde el programa, tomar capturas, etcétera. Esto facilita mucho el trabajo de un geotécnico. Podemos ver en la visualización también, podemos colocar un corte, sería longitudinal, clic derecho para cortar, vamos a darle un nombre, sección 2. Bueno, y se va visualizando, ¿no?, las secciones. En total por ubicación de torres son 4. Entonces seguimos añadiendo y añadimos el último, que correspondería a la ubicación de la torre 1. Ahora se puede ver de mejor manera, bueno, los perfiles y todo, ¿no? Si yo necesitaría consultar un perfil más a detalle, pues lo selecciono con doble clic nada más. Puedo seguir definiendo más perfiles. Ahora, los que corresponderían a una ubicación la ubicación de la segunda torre, ¿no? Pueden ser inclinados, pueden tener la forma que yo requiera y necesite para realizar de mejor manera el proyecto. Por ejemplo, aquí este perfil es bastante detallado en cuanto a cómo se elimina la capa CL. Vamos a añadir 3 más. Uno por aquí. Añadir. Uno por aquí. Añadir y cerrar. Otro aquí. Añadir y cerrar. Y un horizontal. Añadir y cerrar. Por ejemplo, en este perfil 6, es muy notorio cómo se elimina la capa, pero a su vez luego surge nuevamente. El que mejor se puede apreciar es en el perfil que más se acercaría al SPT6, que sería este perfil.
el perfil 5. Bueno, de esta manera se concluye el modelado de la estratigrafía del sitio con un modelo tridimensional, ¿no? Vamos a generar esto y aquí culmina nuestro video. Muchas gracias.